Buen día, mi nombre es Laura Valentina Jaramillo Chavarría, estudiante de Administración Pública de la CUN. Hoy voy a compartir con ustedes mi proyecto de estadística descriptiva, el cual se titula Uso de herramientas de inteligencia artificial según edad y género. Este proyecto se desarrolló aplicando los temas de la tabla de datos no agrupados, frecuencias acumuladas y tabla de datos agrupados. La idea es mostrar cómo a partir de una encuesta sencilla podemos organizar los datos y analizarlos de manera clara para llegar a conclusiones sobre un fenómeno muy actual, el uso de la inteligencia artificial. Como podemos notar en la introducción, el propósito de este proyecto fue conocer cómo las personas utilizan las herramientas de inteligencia artificial en su vida cotidiana, teniendo en cuenta principalmente dos variables, la edad y el género. Me interesaba identificar qué tipos de herramientas se usan, con qué frecuencia y cuáles son los factores que influyen en la elección de esas herramientas. Este análisis nos permite ver quiénes han adoptado con facilidad esas tecnologías y qué generaciones todavía se les presenta un poco más de dificultad. Además, es importante destacar que la estadística descriptiva fue fundamentalmente para este trabajo, ya que nos permite organizar la información obtenida en la encuesta y transformarla en tablas y gráficos comprensibles. A partir de esto fue posible identificar tendencias, diferencias entre grupos y edades y patrones de comportamiento. También quise resaltar la relevación que este tipo de análisis tiene en la administración pública, porque nos ayuda a reconocer las brechas tecnológicas y a pensar en estrategias para que todas las generaciones puedan acceder a la innovación digital de manera equitativa. The purpose of the project was to analyze the use of artificial intelligence tools from the perspective of age and gender, identifying the types of applications used, the frequency of use, and the factors that influence their everyday adoption. To achieve this, the topics covered in class related to ungrouped data tables, cumulative frequencies, and grouped data tables were applied, which allowed for the organization and understanding of the collected information. The methodology applied consisted of conducting a survey of 23 people from different backgrounds in order to obtain a clearer picture of the use of these technologies in various population groups. From the data obtained, it was observed that the largest concentration of participants was in the age range of 30 years and older, with a frequency of 13 people, which represented the majority of the sample. In contrast, the groups aged 15 to 20 years and 26 to 30 years had lower participation, with 3 and 2 entries respectively, while the range of 21 to 25 years reached 5 people. The interval analysis confirmed that the adult population was the one that most uses artificial intelligence tools, reflecting significant adoption in this group and less among the young. Como objetivo general, fue analizar el uso de las herramientas de inteligencia artificial desde la perspectiva de la edad y el género, identificando los tipos de aplicaciones, la frecuencia de uso y los factores que influyen en su adopción cotidiana. De este objetivo se desprenden las siguientes especificaciones. Describir el perfil de los encuestados según la edad y el género, identificar los tipos de herramientas de inteligencia artificial que se usan con mayor frecuencia, determinar la frecuencia de uso de esas herramientas en distintos grupos, analizar los factores que influyen en la elección y adopción de estas tecnologías y comparar los resultados para establecer qué generaciones muestran mayor facilidad de adopción y cuáles presentan más dificultades. Como podemos notar en el marco teórico, retomé la importancia de la inteligencia artificial en la vida cotidiana, ya que hoy en día es una herramienta fundamental que facilita muchas tareas desde lo académico hasta la profesional.
Para organizar los resultados de la encuesta apliqué 3 conceptos de estadística descriptiva vistas en clase. Tabla de datos no agrupado. Aquí los datos se presentan tal y como fueron recogidos sin hacer intervalos. Esto me permitió ver de manera más directa cuántas personas había en cada rango de edad y género. Frecuencia acumulada. En este concepto me permitió observar cómo se iban sumando los registros hasta llegar al total de la muestra. Es más útil para ver la distribución progresiva de los datos. Y la tabla de datos agrupados, en este caso los datos se organizaron en intervalos de edad, lo que facilita ver dónde se concentran la mayor parte de los encuestados y cómo varía el uso de la IA según cada rango. En términos de administración pública, estos resultados nos permiten reconocer qué grupos poblacionales necesitan más apoyo en procesos de alfabetización digital, lo cual es esencial para una inclusión tecnológica justa. La metodología consistió en elaborar una encuesta de 5 preguntas que buscaban conocer qué tipo de herramienta de inteligencia artificial utilizan actualmente las personas, con qué frecuencia y por qué motivo lo usan. La encuesta fue aplicada a diferentes grupos de interés laboral, familiar y académico, con el fin de tener una muestra más heterogénea. En total se recogieron 23 respuestas de personas entre los 15 y los 40 años. Luego, con los resultados, se construyó la tabla de datos no agrupados, las tablas de frecuencia acumulada y los datos agrupados por intervalo de edad, que nos permitieron interpretar de manera clara la información recolectada. En los resultados encontramos varias cosas interesantes. Las herramientas más usadas, como lo podemos notar, fue ChatGPT y Gemini, fueron las que predominaron. Sus factores de elección, las personas valoran principalmente la facilidad de uso, seguida de la precisión y claridad de los datos que éstas nos otorgan. Y frecuencia de uso, la mitad de los encuestados, es decir, el 50%, reportó usar herramientas de inteligencia artificial al menos una vez al día. O sea, es bastante lo que la gente usa hoy en día, la inteligencia artificial, sea para X o Y motivo. En la tabla de datos no agrupados, en esa tabla vemos los datos tal y como se tuvieron de la encuesta. La mayor concentración estuvo en el grupo de 30 en adelante con 13 personas. Le sigue el grupo de 21 a 25 con 5 casos. Después el de 15 a 20 con 3 casos y finalmente el de 26 a 30 con 2 registros nada más. Esto nos dio una primera idea de que los adultos son quienes más reportaron uso de herramientas de la inteligencia artificial. En tabla de frecuencia acumulada, al organizar los mismos datos de forma acumulada, observamos que hasta los 25 años teníamos solo 8 registros, lo que equivale al 34,8%, es decir, menos de la mitad de los participantes eran jóvenes. El incremento más grande se dio en el grupo de 30 años en adelante, llegando al total de 23 personas. Esto confirma que la concentración de uso está en los adultos. En la tabla de datos agrupado por intervalos, cuando agrupamos los datos en intervalos de 5 años, encontramos que el intervalo con mayor concentración fue el de 35 a 40 años con 13 personas, lo que equivale al 56,5%. En contraste, el intervalo de 30 a 35 no tuvo ningún registro. Esto es interesante porque nos muestra que incluso dentro de los adultos la mayor adopción está
en quienes ya superan los 35 años. Las gráficas nos ayudan a visualizar mejor los resultados. En la gráfica de barras se puede ver claramente que el grupo de 30 años en adelante es el predominante. El polígono de frecuencias acumuladas muestra el crecimiento progresivo, destacando que la curva se dispara a partir de los 30 años. Y en el gráfico singular se aprecia que más de la mitad de la muestra pertenece al grupo adulto, lo cual es coherente con las tablas. Estas representaciones gráficas nos confirman que la edad influye de manera decisiva en el uso de las herramientas digitales. El análisis nos muestra que la edad es un factor determinante en la adopción de la inteligencia artificial. Los adultos reportaron un uso más alto, probablemente por las necesidades laborales y profesionales que ellos tienen. En cambio, los jóvenes tuvieron una menor participación. Esto podría deberse a que todavía no se sienten con la necesidad de usar tanta IA o quizás desconocimientos de plataforma. Esto nos habla de una brecha generacional que no necesariamente se explica por falta de acceso, sino por la forma en que cada grupo se relaciona con la tecnología. En el campo de la administración pública, estos hallazgos son muy importantes porque nos señalan la necesidad de implementar estrategias que promuevan la inclusión tecnológica en los jóvenes, para que puedan aprovechar estas herramientas de la misma manera en que la hacen los adultos. En conclusión, el objetivo del trabajo se cumplió. Se logró identificar cómo la edad y el género influyen en el uso de la inteligencia artificial. Los resultados confirmaron que la población de 30 años en adelante es la que más adopta estas herramientas, mientras que los jóvenes muestran menor uso. Teniendo en cuenta que los jóvenes usan menor uso, no quiere decir que los jóvenes no usen. Yo siento que es al contrario, los jóvenes ahorita tienen mucho más acceso y acogen mucho más la inteligencia artificial, solo que quizás el rango de edad en los grupos en los que yo envié equivale de 30 en adelante. Pero si no hablamos a nivel mundial, a nivel general, los jóvenes son los que más usan hoy en día la inteligencia artificial, que es una muy buena herramienta siempre y cuando uno la sepa utilizar. La aplicación de los temas vistos en clase, como las que vimos anteriormente, la tabla de datos no agrupados, las frecuencias acumuladas y los datos no agrupados, nos permitió organizar e interpretar la información de manera más clara, mostrando diferencias entre grupos de edad y evidenciando patrones de adopción. Como una recomendación, considero importante mejorar la encuesta incluyendo variables como nivel educativo o contexto laboral y ampliar la muestra para que los resultados sean más representativos. Además, es fundamental que desde la administración pública se promuevan programas de formación y acceso que reduzcan las brechas digitales entre generaciones. Con esto concluyo mi presentación. Muchas gracias por su atención. Espero que este análisis haya demostrado cómo la estadística descriptiva es una herramienta poderosa en nuestro énfasis y cómo estos resultados pueden servir como base para tomar decisiones tanto en el ámbito académico como en el de la administración pública. Muchas gracias y espero estén bien.